Hola, hola, gorilas y gorilas, bienvenidos a otro programón, otra emisión de la revista Gorila, la revista de los Champions, que en esta ocasión ha traído un especial Cyberpunk, porque sabemos que están inundados con toda esa bola de Ghost in the Shell, esa tremenda estafa, señores. Claro que sí, El fantasma en la comparsa, Adrián, es una película que es una adaptación que todo el mundo estaba esperando, pero seguramente quieren saber más acerca de esto que es el Cyberpunk. Claro, vamos a hablar en esta ocasión de diferentes productos para un poquito definir qué es el Cyberpunk, qué productos sí son Cyberpunk y así poner fin a muchas discusiones que hemos visto a lo largo de la web, Quique. Es muy importante comenzar en las letras, Adrián, porque esta revolución que luego se ha vuelto preponderantemente visual y estilística ha nacido en la literatura. Así es, ya había muchos, no sé, vamos a decir, precursores a lo que ha sido el movimiento cyberpunk que ha nacido propiamente dicho en lo que son los 80s. Pero a ver, hablemos un poquito, definamos qué es el cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción que muestra ciencia y tecnología avanzada en un contexto urbano y en un futuro distópico. Una irrealidad, Adrián, un futuro hipotético donde ocurren cosas disparatadas. Probablemente el Arsenal gane una copa, Adrián, en el futuro distópico. No, Quique, porque Wenger va a seguir ahí, así que no, lo siento. No, ya bueno, en todo caso, el mundo tiene que estar polarizado, Adrián, en una suerte de consumismo sin fin propiciado por una corporación multimillonaria o también la fuerza del orden. En todo caso, el asunto es que el poder está concentrado en una sola cabeza. Hay una invasión del sentido de la institución corporativa, una cosa muy invasiva que será. Claro, como que el consumismo se ha convertido en la ley y el orden de todo este mundo distópico. Y por otro lado, justamente por el consumismo exacerbado, tiene que haber un mundo clandestino de mercado ilegal donde hayan pandillas, drogas y mucha violencia. La violencia siendo una de las características principales del cyberpunk como literatura. El control de la gente, Adrián, tiene que estar marcado por la corrupción, la burocracia y la política. Lo hemos visto en productos como Brasil, por ejemplo. Así es, y tenemos a una población que tiene un descontento general muy fuerte, y además que el cyberpunk se usa para designar no solamente un estilo en cómo se ven, sino que también una actitud que por lo general en la literatura se ha tratado de ser antiautoritario, anticomercialismo y muy capacitado en todos los temas que son la tecnología. La modificación corporal, muy importante, fusionar el organismo con lo mecánico, Adrián, el cyborg, pero en un sentido contestatario, voz en off, es como implantarte chatarra. Sí, cables y carne y aceite en la sangre. La gente que se considera cyberpunk en la vida real cree mucho en esto de la modificación humana, la modificación corporal, pregúntenle a Elon Musk, pero en todo caso el movimiento admite que su propia definición está en constante evolución y que eso es importante, pues se trata de irse actualizando y no de ir creyendo en dogmas. Pero ¿dónde ha nacido todo esto, Adrián? ¿Quiénes son los representantes más grandes precursores de lo que veríamos luego en el cine, la televisión, los cómics y especialmente productos orientales como el manga y el anime? Claro, previas al movimiento cyberpunk propiamente dicho, han existido obras como por ejemplo la Demolished Man de 1953 y The Stars My Destination de 1956, ambas del autor Alfred Bester. Además de esta historia que todo el mundo ya conoce muy bien, Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick, escrita el 68, que han inspirado muchas de las ideas en cuanto a lo que es el futuro distópico en la literatura cyberpunk. En ese cuento se ha inspirado Blade Runner, Adrián. También. Después tenemos Dr. Adder, escrito el 72, publicado el 84 por K.W. Jeter, Gravity Rainbow del 73 por Tomás Pinchón, que nos ha traído también Inherent Vice, Adrián. Que le ha añadido todo eso, ¿no? De lo detectivesco, de lo noir al futuro distópico y que han inspirado también mucha de la ambientación en la literatura. Así es, y otras obras que también han utilizado un poco la base de sus personajes para futuras obras cyberpunk son The Show Wake Rider del 75 escrita por John Brunner y The True Names del 81 por Bernard Binch. Estos son autores que no son propiamente cyberpunk, pero que han empezado con esa tendencia que luego daría a luz a esta literatura. No obstante que la idea, Adrián, estaba en el éter desde el 78-76, el término se originado en el libro de cuentos de Bruce Bedke titulado Cyberpunk, que el actor ha publicado el año 1983. O sea, lo ha escrito el 83 y ha publicado algunas partes del libro del 83, el 84 y el 85, pero el libro no sería propiamente publicado hasta el 89, cuando recién el editor accedió a publicar después de batallar durante años con Bedke para cambiar el final, que Bedke no quería cambiar, Kike. Pero Adrián, como los chinos que han inventado la pasta pero no la han perfeccionado,
Beth, que no obstante que ha sido el creador del nombre, no es considerado el autor más importante del movimiento, Adrián. Ese es Bruce Sterling, quien ha promocionado todo esto de lo extravagante del cyberpunk. Claro, Sterling es muy famoso por haber creado estas historias de los reformadores versus los mecanistas, que es básicamente una forma de hablar de la ingeniería genética contra lo que es la tecnología, es decir, dos razas diferentes, unos que hacían la ingeniería genética y otros que se amparaban más en la tecnología para mejorar sus propios cuerpos. Y bueno, con todo esto hablaba mucho acerca de la modificación corporal, que ha sido uno de los conceptos base del cyberpunk, Bosenov. Así es, ha planteado muy bien esa limitación de la ética que no tiene lugar en ese futuro pesimista. Así es, y bueno, después de ese autor, ¿quién más vino, Quique? Pat Cadigan, Adrián, es fundamental porque ella ha hablado de la modificación de las percepciones cuando el hombre se une a la máquina, Adrián. Tus pensamientos pueden estar siendo manipulados. Así es, eso es explorar ciertos límites acerca que estos autores que ya se denominaban cyberpunk, por si acaso, como por ejemplo Rudy Rocker, que era un matemático que se convirtió en novelista y es considerado uno de los fundadores del movimiento, pues ha desarrollado el transrealismo, que era una técnica que él utilizaba, que agarraba un momento de su vida, describía la realidad y las percepciones inmediatas que sentía en ese momento, pero lo hacía a través de elementos fantásticos de ciencia ficción. John Shirley, Adrián, que pueden ustedes decir, ¿es hombre o es mujer? Es John y es Shirley, Adrián. En realidad es hombre. Ya bueno, ya. Dejó su huella por sus descripciones de horror expresionista que han afectado a la estética del splatterpunk, y esto ambientado a la ambientación que también ha sido inspirada por Gibson, Adrián. Obras, obviamente, como Metrópolis, El Claroscuro, Las Sombras, se han incorporado al movimiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Gibson, Quique? ¿Por qué estás diciendo nombres que no ubicamos? Pero se lo vamos a explicar ahora mismo. William Gibson es considerado el fundador del movimiento, un americano canadiense cuya pasión justamente por el género noir y por la tecnología han fundado y han definido al género. Si ustedes tuvieran que compararlo con alguien, Adrián, diríamos que es como Tony Stark, porque realmente es un futurista. No solo ha creado el término ciberespacio, sino que ha ayudado a crear y nombrar mucho del lenguaje técnico que usamos ahora en el Internet. Así es, para él el ciberespacio era una alucinación colectiva y virtual, y de hecho fue el término de facto que utilizaron para nombrar en los 90s a la red mundial del Internet. Y Gibson nos trae, Adrián, la piedra roseta del cyberpunk, su obra Neuromancer, que ha ganado 3 premios literarios de ciencia ficción, el Nebula, el premio Philip K. Dick y el premio Hugo, algo sin precedentes en la historia de la literatura de ciencia ficción hasta ese entonces. Si ustedes quieren definir la corriente de pensamiento cyberpunk o si quieren saber más acerca de ella, tienen que leer esta novela, y su obra es aún relevante el día de hoy porque es un análisis profético en los 80s a lo que sería la época actual, es decir, el postindustrialismo, de un mundo que es muy paranoico y consumista. Y algo que lo diferencia de todos los autores sci-fi, Adrián, es que su perspectiva no era escapista, no nos quería meter en una fantasía o en una aventura. Estaba haciendo una reflexión de lo que le estábamos haciendo al mundo y qué le íbamos a dejar a nuestros hijos. Muy cierto, esto es muy importante dentro de la filosofía cyberpunk en general, o la literatura cyberpunk, perdón, es el hecho de que ellos intentan que pensemos y que mejoremos nuestro mundo, y es por eso que el significado lo han construido de una manera muy especial, Quique. Claro que sí, el cyber de cyberpunk hace alusión a todo lo tecnológico, ya sea biotecnología, nanotecnología, pero siempre en forma de mejorar algo, especialmente el humano, Adrián, que cualquier rato va a salir de esta concha que tenemos y se va a volver un robot. ¿Ya? Es un término marino, Adrián. Sí, claro, Ghost in the Shell, viejo. El punk de este término hace referencia a la actitud del exiliado, el descastado, el antihéroe o el criminal, o quizás simplemente nos está hablando de un inadaptado o un visionario cuya visión ha sido rechazada por la sociedad en general. Estos grupos de subversivos, de parias, Adrián, no tienen otra que apelar a la tecnología que está siendo desechada por el consumismo para hacer una revolución. Unos tecnorevoltosos, Bosenov. Así es, totalmente, esa corrupción que existe en la carne. Claro, por eso los cyberpunk siempre van a ser muy subversivos, y todo está en la frase que William Gibson ha acuñado en algún momento para definir esta lucha: el futuro está aquí, pero no está justamente repartido. Esta frase también hace alusión, Adrián, que todo lo que necesitamos ya está aquí, pero está siendo pervertido y está siendo utilizado de mala manera. Algo que se está manejando mucho ahora con la idea de que todo es desechable, Adrián. La tecnología está siendo usada
para morir inmediatamente. Claro, y por eso quienes se consideran cyberpunks y quienes escriben cyberpunk han intentado mostrar a la tecnología como esa cosa que está en nuestras vidas para mejorarlas, no para empeorarlas, pero que justamente ha sido tan mal utilizada por las grandes corporaciones que no ha mejorado nuestras vidas, ni tampoco ha eliminado las diferencias sociales que tenemos con los diferentes estratos de nuestra sociedad. Y la tecnología, no obstante el potencial que tiene, Adrián, estamos hablando en este momento de turbinas eólicas, de aprovechar la energía de otra manera, puede acabar en cualquier momento con la pobreza, pero es pervertida por el consumismo para hacernos más esclavos, Adrián, de nuestras cositas. No voy a decir una marca porque nos queda una demanda de aquel. Bueno, en todo caso, algo muy interesante es que hablar del cyberpunk es también hablar de la historia de cómo el industrialismo se ha convertido en capitalismo y esto ha generado el consumismo. Esos son los conceptos principales para poder entender cómo se desarrollan las diferentes historias cyberpunk dentro de la literatura. Y el abuso del humano sobre el humano, Adrián, al grado que el humano lo rebaja a su compadre a ser una máquina, un engranaje más. Un sujeto de pruebas, ¿no? Bruce Sterling, justamente uno de los autores que les nombrábamos, dijo: todo lo que podemos hacerle a una rata, podemos hacérselo a un humano, y muchas tramas cyberpunk giran justamente en torno a este concepto. Una gran distinción, Adrián, literaria que hay que hacer. Sterling habla de la independización de la inteligencia artificial por sobre lo que los humanos puedan meterle, muy diferente del postulado de Isaac Asimov, que tenía las reglas de la robótica, donde los robots no pueden hacernos daño. Claro, Asimov es un precursor al cyberpunk, pero no es uno de los representantes en sí. Y bueno, también tenemos que otras cosas acerca de lo que es la tecnología hoy en día se reflejan en lo que ha sido este género que ha nacido dentro de la literatura en los 80s, como que, por ejemplo, los cyberpunks buscan una suerte de reciclaje tecnológico que el consumismo aborrece. Es decir, ustedes pueden cambiar de celular cada mes, pero los cyberpunks están buscando formas de que el celular Nokia que tenían hace varios años, que es un ladrillo, sea todavía utilizable y funcional hoy en día. O de que tú seas el celular. Claro que sí, Adrián. Modificar el 1100, ¿no? Que era prácticamente un adoquín indestructible para crear un nuevo teléfono. En vez de comprarte uno, Adrián, que es más grande, tiene más luces, pero hace exactamente lo mismo. Obsoletismo constante. Exactamente, al mismo tiempo el cyberpunk está buscando abrazar la diversidad, aceptarla en todos los estratos sociales, raciales, clasistas, todo lo que se les ocurra, pero también sabe que el sistema bajo el cual vivimos hoy en día es un sistema injusto que, bueno, no va a ayudar a ningún individuo ni a ninguna comunidad, entonces tiene que hacerse de varias armas en contra de este mismo sistema. Además tienen presente, Adrián, que mientras avance el tiempo, la idea de futuro distópico lamentablemente ya se está convirtiendo en un presente apestoso. Así es al parecer lo que les decíamos de Gibson, de que había sido un autor muy profético y que las obras que él ha escrito, sobre todo Neuromancer, están empezando a realizarse, es algo que ya se ha dado por hecho, Kike. Claro, y lo decíamos, no obstante, Adrián, que es una filosofía, ha comenzado como literatura, se ha convertido en un modo de vida, pero de ahí se ha disparado a volverse, Adrián, en estilística, en algo visual. Lo podemos ver, Adrián, en cualquier video de Night Snails. Bueno, sí, es cierto. Por un lado tienen a la estética cyberpunk, que ahora se ha vuelto muy importante y representativa, pero por si acaso la filosofía y la literatura cyberpunk no es que se hayan desarrollado a partir de esta estética, ni es que estén la una y la otra juntas en algún momento. Se alimentan la una de la otra, pero la estética cyberpunk ha logrado definir todo aquello que la literatura cyberpunk no podía poner en palabras exactas, lo cual es un aporte muy valioso. En todo caso, las tribus futuristas, Adrián, la percepción que tenemos de cómo van a ser estos revoltosos ha cambiado mucho gracias al cine, gracias a los cómics, y eso es algo que vamos a analizar a continuación cuando veamos específicamente cuál es la facha de este movimiento. Así que, perdón, Bosanov, dilo tú. Así es, señores, vamos a un corte, ya volvemos con más, porque hay mucho más de que hablar del cyberpunk.